Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un lactante de 4 meses acude a seguimiento cardiológico por un diagnóstico prenatal de tetralogía de Fallot. A diferencia de otros niños con esta enfermedad, nunca ha presentado cianosis, dificultad respiratoria ni problemas de alimentación. Sus padres se preguntan por qué su hijo parece encontrarse mucho mejor que otros pacientes con el mismo diagnóstico. La clave para responder esta pregunta es comprender cuál de las anomalías anatómicas determina realmente la gravedad clínica de la tetralogía de Fallot. Y la respuesta correcta es el grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. En el desarrollo del caso, la tetralogía de Fallot está compuesta por 4 anomalías anatómicas clásicas: comunicación interventricular, aorta cabalgante, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho e hipertrofia ventricular derecha. Muchos estudiantes memorizan estas 4 lesiones, pero el verdadero desafío es entender cuál explica los síntomas. La comunicación interventricular en la tetralogía de Fallot suele ser grande y no restrictiva. Debido a ello, las presiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo tienden a igualarse. Por esta razón, la dirección del flujo a través del defecto no depende principalmente del tamaño del defecto interventricular, sino de cuál ventrículo encuentra mayor resistencia para expulsar sangre. Esa resistencia está determinada por la severidad de la obstrucción del tracto de salida derecho. En la base fisiopatológica, las 4 anomalías clásicas son comunicación interventricular, donde existe una comunicación amplia entre ambos ventrículos. La sangre puede desplazarse en cualquier dirección dependiendo de las presiones relativas. Cabalgamiento de la aorta se posiciona sobre el defecto septal y recibe sangre tanto del ventrículo izquierdo como del derecho. Obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es la lesión más importante desde el punto de vista clínico. Puede involucrar estenosis infundibular, estenosis subpulmonar y estenosis pulmonar. Y la última anomalía, hipertrofia ventricular derecha, se desarrolla como consecuencia de la sobrecarga de presión causada por la obstrucción. ¿Por qué la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho determina la gravedad? Cuando la obstrucción es leve, la sangre puede seguir llegando adecuadamente a la arteria pulmonar. Existe suficiente flujo pulmonar para oxigenar la sangre, y muchos pacientes permanecen acianóticos durante meses o incluso años. Cuando la obstrucción es moderada, la oxigenación suele ser adecuada en reposo. Sin embargo, episodios de llanto, alimentación o estrés pueden desencadenar espasmos del músculo infundibular. Esto aumenta transitoriamente la obstrucción y favorece un cortocircuito de derecha a izquierda, y el resultado es un episodio cianótico agudo. Cuando la obstrucción es severa, muy poca sangre logra alcanzar los pulmones. La mayor parte del flujo cruza el defecto ventricular, desde el ventrículo derecho hacia el izquierdo, y se desarrolla una derivación de derecha a izquierda significativa. La consecuencia es hipoxemia grave, cianosis intensa y necesidad de intervención temprana. Los TED-SPELL, los famosos TED-SPELL, ocurren cuando aumenta súbitamente la obstrucción del tracto de salida derecho. Durante estos episodios disminuye el flujo pulmonar, aumenta la presión ventricular derecha, más sangre cruza la comunicación interventricular hacia la circulación sistémica y empeora la hipoxemia. Clínicamente aparecen cianosis intensa, irritabilidad, taquignia y llanto inconsolable. ¿Y por qué los niños se ponen en cuclillas? La posición en cuclillas aumenta la resistencia vascular sistémica. Esto eleva la presión del lado izquierdo del corazón y como consecuencia disminuye el cortocircuito de derecha a izquierda.
más sangre se dirige hacia los pulmones, la oxigenación mejora y este es uno de los hallazgos más clásicos de cardiología pediátrica. En la interpretación clínica y pronóstico, este lactante probablemente presenta una obstrucción leve del tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso no tiene cianosis, no presenta dificultad respiratoria, se alimenta normalmente y mantiene una adecuada oxigenación. Sin embargo, aunque actualmente sea asintomático, sigue requiriendo corrección quirúrgica porque la fisiopatología subyacente persiste. El pronóstico tras reparación quirúrgica temprana suele ser excelente. En los puntos clave, la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Las 4 lesiones son defecto septal ventricular, cabalgamiento de la aorta, obstrucción del tracto de salida derecho e hipertrofia ventricular derecha. La comunicación interventricular suele ser grande y no restrictiva. Las presiones ventriculares tienden a igualarse debido al gran defecto septal ventricular. La dirección del flujo a través del defecto septal ventricular depende principalmente de la obstrucción del tracto de salida derecho. La gravedad clínica está determinada por el grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La cianosis ocurre por cortocircuito de derecha a izquierda. Los TED-SPELL representan aumentos transitorios de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La posición en cuclillas disminuye el cortocircuito derecha-izquierda al aumentar la resistencia vascular sistémica. En las preguntas, ¿cuáles son las 4 anomalías clásicas de la tetralogía de Fallot? Comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho e hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuál es el principal determinante de la gravedad clínica en la tetralogía de Fallot? El grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Por qué el tamaño de la comunicación interventricular no determina la gravedad de los síntomas? Porque la comunicación interventricular suele ser grande y no restrictiva, permitiendo que las presiones ventriculares se igualen. ¿Qué provoca la cianosis en la tetralogía de Fallot? El cortocircuito de derecha a izquierda a través de la comunicación interventricular. ¿Qué ocurre durante un TED-SPELL? Aumenta la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, disminuye el flujo pulmonar y se incrementa el cortocircuito derecha-izquierda. ¿Por qué ponerse en cuclillas mejora los síntomas durante un episodio hipóxico? Porque aumenta la resistencia vascular sistémica y reduce el cortocircuito de derecha a izquierda. Y recuerda, cuando pienses en tetralogía de Fallot, no te concentres únicamente en memorizar sus 4 componentes. El concepto fisiopatológico central es que la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho regula cuánto flujo alcanza los pulmones y cuánto flujo cruza la comunicación interventricular hacia la circulación sistémica. Un defecto septal ventricular grande por sí solo no explica la gravedad del cuadro. Lo que realmente determina si un niño será acianótico, tendrá episodios hipóxicos ocasionales o desarrollará cianosis severa desde el nacimiento es la magnitud de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. A mayor obstrucción del tracto de salida derecho, mayor cortocircuito derecha-izquierda, mayor hipoxemia y mayor gravedad clínica. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.